Lugares de milagros. A veces nos ponemos a pensar nosotros que eso que oímos, ¿verdad?, de una fuente, por ejemplo en Lourdes, que primero Dios este año vamos a ir en noviembre, tenemos una peregrinación hacia Lourdes del 3 al 3 de noviembre, no me acuerdo la fecha, pero son 9 días. 2 semanas, una semana y media más o menos, 2 semanas. Vamos a ir a este lugar y este lugar, a esta fuente en Lourdes, se meten los enfermitos, meten a los paralíticos, personas que tienen cáncer, personas que tienen insuficiencia renal, todos los enfermos, muy graves que sean las enfermedades. Incluso yo conocí un testimonio de una señora a la cual un sacerdote le trajo una botella de agua de la fuente de Lourdes, que él la llenó de la fuente ahí, y se la trajo, y esa señora había gastado una fortuna en la piel que se le había hecho como escama. Se le reventaba la piel, se le rajaba, y tenía que andar constantemente con vendas y crema porque se le reventaba. Y me acuerdo esta señora, contaba su testimonio, que ella en su desesperación, la botella de agua se echó encima, desde la cabeza en todo el cuerpo, aquella desesperación que sentía por aquella enfermedad. Y al siguiente día, su piel estaba totalmente sana, limpia. Entonces, estas cosas, ¿verdad?, que nosotros escuchamos de milagros, de fuentes, de aguas benditas, ¿verdad?, aguas bendecidas y todo eso, es una cosa no solamente nueva, es algo antiquísimo. En el caso de lo que se nos presenta hoy en el Evangelio, había una piscina que le decían que estaba en la puerta de las ovejas, y la piscina se llamaba Betesda en hebreo, con 5 pórticos bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. ¿Qué era lo que sucedía en esta piscina? Se creía, esa piscina, de repente el agua se movía, de repente el agua se agitaba. Cuando se agitaba, la gente creía que era el Espíritu Santo el que la había movido. Acuérdense que incluso en el libro del Génesis dice que el Espíritu Santo se movía sobre las aguas, ¿verdad? Aleteaba sobre las aguas. Entonces la gente creía que cuando aquella agua se movía, era la mano de Dios o el poder de Dios que estaba moviendo aquella agua, y el primero que se metía quedaba curado. O sea, es que eso era la cuestión, ¿verdad? No era simplemente una ideología, no, es que sucedían las cosas, se llevaban a cabo los milagros. ¿Se acuerdan? En Fátima también aparece eso, ¿verdad? En Lourdes también, ¿verdad? Donde la gente va a empezar incluso la curación de ciegos, la curación de mudos, ¿verdad?, que bebían agua de esa fuente cuando se apareció la Virgen a Bernardete. Entonces en Fátima, en Lourdes, entonces esos milagros que se van dando así. Entonces, porque se cree que Dios, quien ha tocado ese lugar, ha puesto una gracia especial en ese lugar. Entonces resulta que en este lugar sucedía lo mismo. Inmediatamente el agua se movía, el primer enfermo que entraba quedaba curado. Era una cuestión bastante fuerte, ¿verdad? Pero a mí me parece que era un poquito como triste, porque si se fijan, dice el primero que entrara, ¿verdad? Significa que la persona que estuviera más mal era la que menos posibilidades tenía si no tenía quien la metiera, como este hombre que dice cuántos años llevaba, como 38 años, ¿verdad? No sé cuántos años llevaba. Y dice, es que como no tengo nada, 38 años, es que como no tengo a nadie quien me meta, dice, pues aquí estoy, esperando que se curen todos para que me dejen espacio, para cuando me mueva, me meto yo, ¿verdad? Porque ahorita, por lo que se ve, no tengo esperanzas porque nadie me ayuda, ¿verdad? Entonces,
Miren, esta es una cosa interesante. Este hombre sabía quién era el que estaba hablando con él. Hay un dato curioso. ¿Sabía quién era el que estaba hablando con él? No. Y a mí me llama la atención y a veces me pongo a preguntar, ¿verdad? ¿De cuántas cosas Dios me salva, me ayuda? Y yo ni cuenta me doy. ¿Cuántas veces se habrá acercado Dios a mi vida para librarme de un mal, para protegerme de un daño? Y yo a veces ni cuenta me doy. Alguien me preguntaba un día de estos, Padre, ¿y qué piensa usted de los sueños? ¿Qué piensa usted de los sueños? ¿Hay que creer, no hay que creer? Fíjense que en la Sagrada Escritura parece que Dios hablaba a los profetas a través de sueños. A muchas personas Dios les hablaba a través de sueños. Y una ocasión el padre Adán nos contaba una historia muy, muy interesante. A mí me pareció muy interesante. Los sueños pueden ser avisos. Los sueños pueden ser avisos. Entonces, y es Dios quien puede estar hablando ahí de algo que pueda suceder. Me acuerdo que el padre Adán, que fue mi párroco durante muchos años, y además de haber sido mi párroco de mi infancia hasta mi juventud, fue mi formador en el seminario, en teología. Mis 4 años de teología, él fue mi formador. Fue curioso porque el año que yo vine de Guatemala, de terminar la filosofía, a iniciar la teología, entró el de rector, yo que termino mi seminario y lo pasan de párroco a catedral, ¿eh? Entonces fueron los 4 años que él estuvo ahí. Él fue mi formador. Entonces él contaba esta historia que dice de que una vez, estoy hablando de cuando Dios se acerca a nuestra vida y nosotros ni cuenta nos damos, ¿verdad? Y hasta después decimos, este fue Dios quien me habló, este fue Dios quien se acercó, fue Dios quien me libró. Y soñó él que iba en una vuelta y que iba tarde, se le había hecho tarde, e iba corriendo en el carro, ¿verdad? Porque iba tarde, y él que hizo una vuelta y estaban unos niños jugando fútbol y había atropellado a uno. Despertó asustado, ¿verdad? Con aquel sueño, pero tenía cantón, se levantó a desayunar, comió y se preparó y sale, ¿verdad? De repente agarra una calle y se acordó del sueño. Inmediatamente vio la calle, se acordó del sueño que había sucedido en ese pedacito, que al otro lado de esa vuelta habían unos niños jugando. Entonces él, en un cantón, la calle polvosa, que no hay señalización ni nada, pues uno va al cálculo, ¿verdad? Entonces cuando él agarró la calle, él se abrió. No se fue en el centro, sino que se abrió a la orilla del otro lado y se fue despacito. Y exactamente ahí estaba un grupo de niños jugando. Y dice él, si yo no hubiese tenido ese sueño, no me hubiese detenido porque iba rápido, iba tarde. Y Dios sabe qué hubiera pasado, dice él, ¿verdad? O me hubiera golpeado yo o hubiera golpeado a algún niño. Pero yo siento que fue Dios quien me habló. Otro día hay unos cantones de San Isidro que se llama Flor Amarilla y hay una parte fea donde hay una calle a la orilla de un gran barranco y un pedrero hacia abajo, terminar en la quebrada. Soñó que al carro se le había ido la llanta de adelante, cabal en esa calle, y había salido dando vuelta en el carro para abajo. Y él bien vio en el sueño que iba el carro, pero chistoso decía, porque yo veía el carro cómo daba vueltas, las llantas para un lado y para otro, y yo iba adentro, pero yo veía el carro, decía que iba dando vueltas, pero yo iba adentro, en el sueño, ¿verdad? Entonces como que dejó el lobo afuera para ver. Y a buena mañanita, él se levantó y uno dice a veces en la carrera, difícilmente anda revisando el carro, ¿verdad? Todos los días, no se le olvida. Y como había tenido ese sueño y despertó un poquito con miedito, ¿verdad? Porque vio cómo había dado vuelta el carro,
Se levantó a ver y como era un jeep de esos carros de calle fea, va viendo que la llanta de adelante solo tenía 2 tuercas puestas. Las otras se le habían salido, porque las tuercas, como es manualmente antes, ¿verdad?, a veces no quedan bien socadas y con el movimiento se van aflojando y se van saliendo, y de repente se le puede caer una tuerca a un carro y uno ni cuenta se da. Solo tenía 2 y esas 2 que tenía las tenía flojas y iba para un cantón lejos, calle fea, y decía él: Dios me habló, Dios me habló. Uno podría pensar: qué suerte tuve, ¿verdad?, de la que me salvé, qué suerte. No, es Dios, es Dios. A veces, hermanos, uno no se percata, uno piensa que fue suerte. Por ejemplo, como podríamos decir, mire, como a veces cuentan algunas personas: mire, yo sí soy suertoso. En el bus que se fue a hacer torta, me iba a venir y me dejó. Y me tocó venirme en el otro. Si yo me hubiera venido en ese bus, muerto estuviera, porque se mataron la gente ahí. ¡Qué suerte que tuve! No. Dios puso a alguien para que te entretuviera, porque aún no te había llegado la hora. Tu ángel, Dios ha puesto un ángel en tu vida para que te protegiera, para que te librara, pero a veces no nos damos cuenta de eso. Por ejemplo, a este hombre, Dios le curó, le dijo: toma tu camilla y vete, le dio la sanidad. Y de eso me acuerdo yo una vez, mi mamá contaba una historia de una tía Chabela, ya murió. Ella, pues prácticamente en el mismo tiempo tuvieron sus hijos, entonces, y un niño de ella nació, desde que nació, enfermo y con una enfermedad grave, y como en aquel tiempo que de hospitales, ¿verdad? La gente con agüitas y eso, hasta ahí nada más. Una mujer que no podía tener hijos, por lo general, se morían ahí en los cantones, en aquellos tiempos. Cantones lejos, ¿verdad?, que ni calles había, sino que caminos. Entonces, y ella soñó que se llegó una señora a su casa y le dijo: Esther, levántate, vas a ir a cortar esto y esto y esto, y vas a ir y vas a cocer esa agua y le vas a poner los lienzos de agua tibia a ese niño con esto que vas a hacer. Y aquella mujer, dice mi mamá, ya no sabía quién era. Y dice que ella va y hace lo que ha visto en el sueño y le pone los lienzos a la inflamación, un tumor que se le había hecho al niño recién nacido, un tumor. Y dice mi mamá que el niño solo llorando pasaba. A los pocos minutos que le puso esa inflamación, le puso los lienzos de agua tibia, empezó a bajarle aquella inflamación al niño y a curarse. Entonces decía mi mamá: fue la Virgen la que llegó a mi casa y me habló y me dijo qué era lo que tenía que hacer. Y yo a veces me pongo a pensar, cuando leo los textos de los evangelios sobre milagros, ¿verdad?, como aquel, el general Naamán, ¿se acuerdan?, el leproso, ¿verdad?, cuando el profeta Ezequiel le dijo: mira, quiero que me cures la lepra, ¿verdad?, que me cures esta lepra. Y le dice: bueno, le dice, entonces ve y te metes 7 veces al Jordán y vas a quedar curado. Entonces, y aquel hombre se va furioso y dice: ¿acaso yo en Babilonia no tengo los mejores ríos y me voy a meter en este aquí, ¿verdad? Como que este fue la 8ª maravilla, ¿verdad?, este río, el Jordán de aquí. Y se ve enojado. Pero aquí viene la mano de Dios, ¿verdad? La mano de Dios, la sabiduría de Dios, quien frena la ira de este hombre y se acerca a uno de los criados, de los esclavos de él, y le dice: mi señor, le dice, y me llama la atención esta frase:
Y si el profeta te hubiera dicho que hicieras algo difícil, muy difícil para curarte, ¿lo hubieras hecho? Y le dice, sí, claro que lo hubiera hecho. Pero y entonces le dice, si el profeta te está pidiendo algo tan sencillo, que es que te metas 7 veces al Jordán, ¿por qué no lo haces? Si es lo más sencillo que él te está diciendo. Y el general dice que entró en sí y dijo, sí es cierto, no pierdo nada. Y aquel hombre se metió 7 veces al Jordán. ¿Y qué le pasó a su piel? Se sanó y estaba tan limpia como la piel de un bebé después de que estaba podrida de lepra. Los milagros. Pero yo no me quiero quedar ahí. Cómo Dios se acerca y cómo nos puede curar, cómo nos puede ayudar. Aquel hombre se curó y ni cuenta se dio quién lo había curado y quizá ni sabía quién era Jesús. Entonces, y dice, ¿quién te ha curado? Pues yo no sé. Un hombre que me curó me dijo, toma tu camilla y vete. Yo no sé quién es ese hombre. Cuando lo encontró Jesús, le dice esta frase: mira, ya quedaste sano, no peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor. ¿Qué le puede suceder a ese hombre algo peor? No perder su cuerpo, no perder la salud, sino perder su alma. Y aquí es donde viene una cosa muy triste. ¿Cuántas personas, como hemos dicho, buscan a Dios para que les cure una enfermedad, para que les cure, les ayude a salir de este problema, y su alma la tienen podrida? Quieren que Dios les solucione sus problemas económicos, problemas familiares, problemas de salud, problemas de esto, problemas legales de aquí y allá, pero no quieren que Dios toque su pecado. Ay, hermanos, cómo nos cuesta entender que este pellejo, por más que lo cuidemos, por más que se pongan botox las mujeres y los hombres, por más que se repellen de una manera y otra, esa piel está envejeciendo, esa piel se está arrugando y cada día que pasa nos estamos muriendo. Y no hay poder en este mundo que tenga la capacidad de frenar esa realidad. Vamos a morir. Vamos a morir. Y nos preocupamos tanto por el pellejo, nos preocupamos tanto por esta carne que se va a corromper, que se va pudriendo, que se va consumiendo cada día. Y no nos ponemos a pensar en nuestra alma, que es la que no va a morir. Bueno, sí va a morir, si no nos ponemos las pilas, porque tendrá una muerte eterna. La condenación eterna, porque lejos de Dios es esto. Después de esta vida, lejos de Dios es la muerte eterna, pero una muerte consciente, no una muerte inconsciente, sino que vamos a saber, vamos a sentir, vamos a vivir ese sentimiento, ese dolor de estar toda una eternidad lejos de Dios. Y por eso dice la palabra de Dios, en el último día será el crujir y el rechinar de dientes. ¿Por qué? Porque entonces nos vamos a dar cuenta que le pusimos valor a lo que no tenía valor y despreciamos lo que sí realmente valía. Y perdimos la oportunidad de ser felices por la eternidad, del cielo, del paraíso que Dios nos tiene preparado. Eso es lo peor que le puede suceder a una persona. Eso es lo peor, vivir, ser sanado de una enfermedad para vivir en una condenación eterna, para vivir en pecado, para vivir lejos de Dios. Por eso le dijo, no sea que te suceda algo peor. ¿Y qué puede ser peor que estar lejos de Dios y vivir lejos de Dios? Nada, hermanos.
Por eso, antes de pedir al Señor la sanidad de nuestro cuerpo, pidámosle al Señor: sana mi alma, sana mi corazón. Me decía una persona una vez, como ustedes saben, a veces yo tengo que luchar contra las 1001 peste, ¿verdad? que tengo. Una gripe se me convierte en neumonía, mi sistema inmunológico baja, problema de triglicéridos, colesterol, gastritis nerviosa, colitis nerviosa, tiroides y todo. Entonces, y me dice: padre, ¿por qué no le dice a Dios que lo sane? Le digo: no, Él ya sabe lo que yo tengo. Y si Él quiere que yo esté así, pues yo lo acepto. Yo lo único que le pido a Dios es: Señor, que mis enfermedades, que mi cruz no me impidan servirte. Eso es lo que le pido, que no me impidan servirte. Si yo puedo servirte con esta enfermedad, con este problema, está bien, yo lo acepto. Porque saben, hermanos, entre más enfermedades tengamos, más situaciones de salud tengamos difíciles, es cuando más cerca estamos de Dios. Muchas veces, entre más saludables estamos, y cuando lo tenemos todo, cuando sentimos que no necesitamos de nada, es cuando menos nos acordamos de Dios. Bendita necesidad, bendita enfermedad, bendita pobreza, bendita aquella situación que nos hace sentirnos nada, pequeños sin Dios, y nos hace acercarnos a Dios. Bendita esa situación que nos hace que no nos olvidemos que sin Dios no somos nada. Pobre de nosotros cuando nos sintamos autosuficientes, pobres de nosotros cuando no tengamos necesidad, cuando no pasemos precariedad, pobrecitos de nosotros cuando sintamos que no necesitamos de nada ni de nadie, pobrecitos, porque entonces vamos a dar lástima. Porque mientras seamos capaces de reconocer nuestra pequeñez y nuestra nada, entonces vamos a buscar a Dios, porque vamos a saber que ahí lo tenemos todo. Pidamos al Señor esa gracia, pidámosle que Dios sea tan necesario en nuestras vidas como el aire que respiramos, que lo anhelemos tanto como el alimento, que lo deseemos tanto como la luz en nuestras vidas. Pidamos al Señor que Él sea el centro de nuestra vida y que nunca, pero nunca nos sintamos que estamos llenos, que estamos suficientes. Por más fama, por más gloria, por más dinero, por más logros que obtengamos, digámosle al Señor: Señor, permíteme sentirme pobre y necesitado de ti, porque si no te tengo a ti, no tengo nada. Pidamos al Señor esa gracia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.